Hola a todos, soy Dani García y hoy vamos a ver cuándo utilizar un t-test, una ANOVA o un ajuste de chi cuadrado. Pues bien, como vemos, la t-test se utiliza para cuando hay una variable continua y dos discretas. Por ejemplo, en este caso tenemos si la persona fuma, no fuma y el peso que tiene. Aquí estamos hablando de recién nacidos. El peso recién nacido y si la madre es o no fumadora. Pero ¿qué pasa si tenemos más de dos grupos? Pues entonces tendremos que hacer una ANOVA. En este caso, por ejemplo, tenemos los coches que se venden en unos cuantos concesionarios y el color de estos coches. Queremos comparar si todos los coches se venden por igual o hay alguno que se vende más. Siguiendo este ejemplo, en el chi cuadrado tendremos dos variables discretas. Es decir, no habrá ninguna numérica cuánto es el número del peso, en este caso en libras. Aquí tendremos dos grupos, peso bajo, peso alto, y las frecuencias absolutas de madres fumadoras. En todos los casos buscaremos obtener un p-valor y si este p-valor es menor a 0.05, entenderemos que sí que hay diferencias entre los grupos. Así que un repaso rápido. Si la variable que queremos comparar es continua, si tenemos dos niveles, fumador, no fumador, si no, blanco, negro, utilizaremos el t-test. Pero si tenemos más de dos niveles, si no quizás, fumador, no fumador, fumador pasivo, utilizaremos ANOVA. Y si las dos variables son discretas, peso bajo, peso alto, fumador, no fumador, utilizaremos chi cuadrado. Para este ejemplo utilizaremos la librería Tidyverse, donde se encuentra la base de datos birth, nacimientos. La cargamos y como podemos ver aparece gran cantidad sobre el nacimiento de recién nacidos. Pero a nosotros lo que nos interesa es ver el peso de los recién nacidos cuyas madres fuman y no fuman. Para ello crearemos dos variables, fumador y no fumador. En esta de fumador pondremos los pesos, full weight, cuando las madres fuman. Y le decimos que lo coja del objeto nacimientos. Igual con no fumadores. Porque lo primero que tendremos que hacer antes de empezar a hacer el t-test será comprobar si los datos siguen una distribución normal. Eso lo hacemos con el test de Zafiro. Solo habrá que poner zafiro.test y en su interior el objeto. Comprobamos, tenemos un p-valor menor a 0.05, por lo tanto no seguiría una distribución normal, y en el caso de los no fumadores nos ocurre lo mismo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos datos tenemos? Lo podemos comprobar utilizando la función length. Y vemos que tenemos 150 datos. Como tenemos más de 30, 150 es mucho más grande que 30, podremos asumir esta normalidad. Pero lo que sí que será necesario comprobar es si se cumple la homocedasticidad o igualdad de varianzas. ¿Cómo hacemos esto? Con el test de Levene, dentro de la librería car. Ponemos Levene test, le decimos que queremos comprobar el peso en función de si fuma, le decimos de dónde vienen los datos y que utilice la mediana. Y comprobamos que el p-valor es mayor que 0.05. En este caso es 10 veces mayor, por lo que sí que podemos utilizar el t-test ya que encontramos homocedasticidad y asumimos la normalidad. ¿Pero qué estamos comparando con un t-test? Pues estamos comparando esto. Aquí lo vemos gráficamente. Este es el peso de los no fumadores y este es el peso de los fumadores. ¿Qué vemos aquí? Estas líneas en el interior son la media de cada grupo, mientras que la caja indican los cuartiles 1 y 3. Por lo que aquí podemos ver que el grupo de fumadoras, por lo que aquí parece que el peso de los recién nacidos con madres fumadoras sea ligeramente menor, pero ¿esta diferencia es suficiente como para decir que efectivamente lo son? Pues esto es lo que comprueba el t-test, que será tan fácil como poner t.test y entre paréntesis los dos grupos, fumador y no fumador. Y comprobamos que el p-valor es de 0.13. Volvemos aquí y habíamos dicho que si el p-valor es mayor que 0.05, por tanto, se cumple la hipótesis nula de que el peso del niño y fumar durante la gestación no están asociados en este caso. En la vida real sí, evidentemente. Pero aquí lo que estamos viendo es si son diferentes. ¿Qué pasaría si queriésemos ver si uno es mayor que el otro? Se utiliza la misma fórmula, t-test. En este caso queremos ver si la media de peso de los no fumadores es mayor que la de los fumadores y para eso le añadimos alternative greater. Comprobamos y nos da un p-valor de 0.065.
muy cercano a 0.05, pero sigue siendo mayor. Por lo tanto, no podremos decir que el peso de los no fumadores sea mayor que el de los fumadores, a pesar de que gráficamente sí que parece que eso se cumpla. Por lo que con esto ya podríamos sacar conclusiones. Para empezar, creamos la tabla que hemos visto antes. Aquí la tenemos. En esta tabla tendremos coches que se venden en cada concesionario y el color que tienen. Esto podemos verlo gráficamente mediante la función boxplot. Solo tendremos que poner la variable numérica en función de la variable categórica, asignarle colores si queremos y lo que significa cada eje. Aquí vemos cómo parece ser que lo que menos se venden son coches azules y blancos, mientras que el amarillo sí que parece que se vendería bastante más, al igual que el verde. ¿Esta diferencia es suficiente como para decir que no todos los coches se venden igualmente? Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Pues para empezar a montar el modelo de ANOVA, crearemos un objeto, en este caso lo he llamado modelo, donde haremos una regresión lineal de los coches que vendemos en función del color, diciéndole que los datos vienen del objeto datos. Y después montamos el ANOVA. El ANOVA lo implantaremos con la función AOV, que le tendremos que decir que coja la regresión creada antes en el objeto modelo. Y finalmente, para ver los resultados, utilizaremos la función summary, y entre paréntesis, la ANOVA que hemos creado. Si le damos aquí, veremos que el p-valor, que se indica como PR mayor que f, es muy cercano a 0, es decir, es menor que 0.05. ¿Esto qué implica? Pues implica que los grupos son diferentes, es decir, que algún color se vende más. Pero antes hemos visto que el azul y el blanco son bastante similares. ¿Hay diferencias entre estos dos grupos? Pues para comprobar eso, tendremos que utilizar el test de 2K, con la función 2KHSD. Y entre paréntesis volveremos a poner la ANOVA que hemos creado. Al pulsar nos dará bastantes p-valores. ¿Qué quieren decir? Pues por ejemplo, entre azul y amarillo el p-valor es casi 0. Por lo tanto, sí que habrá diferencias entre azul y amarillo, como puede verse claramente. Y entre blanco y azul, ¿que teníamos dudas? Pues entre blanco y azul el p-valor es cercano a 1. Por lo tanto, no hay diferencias entre estos dos colores. Mientras que entre todo el resto de combinaciones sí que lo hay. Pues ahora que ya sabemos cómo se comporta cada grupo, tendremos que comprobar si se cumplen las condiciones para que este ANOVA sea válido. ¿Cómo se comprueba esto? Pues primero hay que ver la normalidad y después la homocedasticidad. Para la normalidad utilizamos el test de Zafiro, donde tendremos que darle del objeto ANOVA que hemos creado la parte de residuals, mediante el símbolo del dólar. Al pulsar aquí volveremos a obtener un p-valor, que en nuestro caso es de 0.075, pero no hay que preocuparse. En este caso lo que queremos es que sea mayor que 0.05, porque un p-valor menor a 0.05 indicaría que no hay normalidad, y en este caso, al ser mayor, sí que tenemos normalidad. Y seguidamente comprobamos la homocedasticidad con el test de Bartlett. A este test tendremos que darle de nuevo los residuals de la ANOVA en función de las categorías que queríamos comprobar. ¿Qué queríamos comprobar? Los colores. Y de nuevo tenemos un p-valor mayor que 0.05, que de nuevo vuelve a ser algo positivo, ya que esto indica que las varianzas son iguales, que es lo que queríamos comprobar mediante la homocedasticidad. Así que una vez validado el modelo, podemos decir que significativamente el color del coche influye en sus ventas. Y para finalizar, llegamos al test de chi cuadrado. Lo que tendremos que hacer será cargar los datos de la tabla, en este caso sí y no, y montar un data frame, que será el objeto que guarde las frecuencias absolutas. Y vamos a llamar a cada fila fumadores y no fumadores, para que nos quede de esta manera. Fumadores sí y no, fumadores sí y no, teniendo en cuenta que sí y no hace referencia a si está por debajo del peso o no. Y una vez tengamos este objeto con las frecuencias absolutas, será tan sencillo como implementar la función chisq.test y entre paréntesis el objeto que hemos creado. Pulsamos y vemos que el p-valor es muy cercano a 0. ¿Qué significa esto? Pues como vemos aquí, si el p-valor es menor que 0.05, y en este caso al ser cercano a 0 lo es, podremos decir que hay diferencias entre los grupos. ¿Qué querrá decir? Pues que el recién nacido tenga bajo peso está relacionado con que la madre sea o no fumadora. Aquí utilizamos las opciones por defecto que son suficientes para realizar tus cálculos del día a día. Si quieres versiones más completas, déjalo en comentarios. También os recuerdo que en la descripción
tenéis un link para descargar todas las plantillas que voy haciendo sobre RStudio. Y esto es todo. Si tenéis dudas, dejadlas en comentarios, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.